Seguimos en esta revista deportiva agradeciendo a todos ustedes que siempre nos prefieren. Gracias definitivamente y gracias también a Manuel Acevedo y a Juan Carlos Morel que están haciendo este programazo de cada mañana. Señores, son muchos los comentarios que recibimos de televidentes. Queremos agradecer siempre a todos. Quisiéramos mencionarlos a todos, pero nos es imposible porque no daría el tiempo para dar las informaciones. Tampoco para hacer entrevistas como la que traemos ahora, tal y como decía Manuel. Ahora vamos todos a aprender. Por ejemplo, cuando a mí me hablaron, cuando yo escuché por primera vez trasplantes de meniscos, yo dije, pero ¿qué es esto? Pero yo sé que hay trasplantes de córnea con un banco para donantes, yo sé que hay trasplantes de renales, hasta de corazón, pero de meniscos. O sea, las rodillas se trasplantan. De eso vamos a hablar con dos expertos que están por aquí, el doctor Beethoven Terrero, querido hermano, Dios te bendiga, el doctor Fausto Sánchez, médico fisiatra, así es. Enséñeme, yo estoy aquí para aprender. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Beethoven, ¿cómo estás? Hace rato que no te venías al programa, Fran, tú te estás cotizando ya. No, Fran, tú sabes que esta es mi segunda casa, Fran. No, sabes que no van a calentarme ahora, no. Darte las gracias por permitirme venir por segunda vez a nuestra casa CDN Deporte. Con Fran Camilo, el mejor periodista que hay en el país. Aunque me fusilen, Fran. No te busques un problema con Franklin Mirabal. Evita este problema. No. Evítate, a mí no me gusta. Franklin Mirabal, que lo vi en la liga de mi hermano John Carmona, que fue el torneo ahora. En la Javilla, sí, no, y ese otro gran talento de este canal. Bueno, nosotros tenemos que hablar, además de lo que pasa, si vivimos en Argentina, eso no hablarlo, ¿verdad? En el Mundial. Mejor no hablarlo, Fran. No hablarlo de eso ahora. No. Okay. Hablemos de trasplantes de meniscos. Doctor, tengo entendido, y quiero empezar por aquí, para que la gente entienda la magnitud y el peso de esta entrevista, que ya ha abierto incluso un centro de rehabilitación. ¿Dónde está? ¿Qué centro es? ¿Cómo es? Hemos abierto ahí el centro RIE Sport Clinic. RIE Sport Clinic. RIE de rehabilitación, Sports Clinic, en español. Clínica traumatológica. Traumatológica sí. para deportistas. Entonces ahí vemos el tema de deportes y también aquellos pacientes que tienen lesiones ya relacionadas con la ortopedia, de hombro, rodilla. ¿Dónde está esa clínica? Estamos aquí en Unicentro Plaza, en el segundo nivel. En Lincoln local, con 27. Lincoln con 27. O sea, fácil de acceso. Fácil, sí. Unicentro Plaza, segundo nivel, local número 23. Ahí estamos ahí para hacer una clínica. Ahorita hablamos. Vamos a hablar de trasplantes de meniscos. Para mí fue demasiado impactante escuchar que se pueden trasplantar los meniscos. ¿Cómo es el proceso y de dónde vienen esos meniscos? Mira, Fran, antes de todo, lo bueno de esta entrevista es que estamos dos aquí, tanto la parte de tratamiento clínico como la parte ya de tratamiento que el doctor Fausto Sánchez la lleva, que es el tema de rehabilitación. Yo creo que es la combinación perfecta, traumatólogo con médico fisiatra, porque en realidad es lo que hace que él tenga unos buenos resultados o no, y que esté óptimo. Recientemente hemos visto en NBA que jugadores como Zach LaVine y el doctor Sánchez, me acordó de Alonso Ball, han anunciado trasplantes de meniscos y pretenden seguir sus carreras como si nada hubiese pasado. ¿Cómo es ese procedimiento ahora que están ustedes las dos partes aquí? Lo que pasa es que hay que comenzar hablando y hay que explicar que los cartílagos los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas. Evidentemente son dos, hay uno medial y uno lateral, y se caracterizan por anatómicamente tener formas diferentes que dan cierta característica a la rodilla. Dentro de esta la estabilidad, dan una estabilidad secundaria, porque recordemos que la primera es el ligamento cruzado anterior, y que también están con el tema de la flexión, también con la absorción de las fuerzas, son distribuidores de cargas también, o sea, cuando el peso hace una distribución, y evidentemente la función de ellos dentro de la rodilla es bastante importante. Entonces, para llegar a un trasplante, primero tenemos que pasar por el tema de una lesión tratada, probablemente un jugador, vamos a suponer, o un paciente que no sea un jugador, que tenga una lesión meniscal, en el cual sea una lesión que sea irreparable y que se le haga una menisectomía. Menisectomía es cuando nosotros cortamos parte del menisco, hacemos una remodelación, esa rotura que es irreparable a través de sutura, que lo más importante es hacer una sutura meniscal. Tú haces una menisectomía parcial y muchas veces estos pacientes quedan con limitación y con dolor. Entonces, si haces una menisectomía total, como es el caso de estos jugadores que muchas veces tienen una lesión que es irreparable, se le hace una menisectomía, si tú quitas ese menisco, evidentemente tú
rompes esa biomecánica de la articulación de la rodilla y evidentemente vas a acortar el tiempo para que se desarrolle una artrosis, que para que el público entienda, es lo que llamamos una degeneración, o sea, una lesión del cartílago que va a terminar evidentemente en dolor y eso. En el caso de Zach LaVine, es su marca, su estilo fue un saltador, un saltarín, un donkeador, un hombre que hasta participó en competencias de donkeos. Una vez le robaron los jueces y no le dieron a él el campeonato, pero esa saltadera es lo que desgasta los meniscos, es lo que hace que los meniscos haya que trasplantarlo en el caso de él. Sí, si nos fijamos, normalmente los pacientes o los jugadores que tienen este tipo de lesiones son aquellos más de salto, las de voleibol, tenemos también los de básquet, normalmente están muy expuestos y entonces sí que pueden ser un factor. ¿Y de dónde salen esos meniscos que le van a poner en el lugar donde están los desgastados, los dañados? Hay una palabra que es la palabra de trasplante con aloinjerto, o sea, son tejidos que vienen de otro cadáver, ¿no? Y entonces se hacen una serie de estudios, primero para la medida y todo esto, porque claro... Para ver si son compatibles, ¿no? Claro, no solamente la compatibilidad, sino el tema de la medida, porque los meniscos tienen medidas, entonces tú tienes que hacer una medida exacta a través de estudios de imágenes radiológicos y luego ya entonces venir esos meniscos, hacer el trasplante, porque tú tienes que colocarlo de la misma manera, porque como entendemos, ya los meniscos tienen ya su forma. Entonces, claro, cualquier desajuste que tú tengas, evidentemente se va a ver reflejado en la biomecánica de la rodilla, entonces los resultados no van a ser. O sea, esos meniscos entonces vienen de personas fallecidas. Sí, como las córneas. Claro. Pero lo importante que, Fran, y es importante recalcar, a diferencia, por ejemplo, de cuando tú haces un trasplante de órganos, ¿no? Sabes que el tema es cuando tú tienes que medicar a esos pacientes para que no hagan el rechazo. En el caso de los meniscos, no. Igual cuando hacemos lo de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con aloinjerto, ¿no? Doctor Sánchez, ¿cómo es un proceso de rehabilitación a un paciente ya con los meniscos trasplantados? Bien, esta entidad o esta condición cabe recalcar de inicio que no es muy frecuente, sobre todo en nuestro medio. A nivel mundial tampoco es algo muy frecuente, pero la rehabilitación consta de un proceso alrededor de 8 a 10 meses para el retorno al deporte. Cabe también la importancia de mencionar de que cada paciente se debe de individualizar, ya que no es lo mismo rehabilitar un atleta de alto rendimiento que rehabilitar pues una persona que tenga un diario vivir con actividades de la vida diaria, pues trabajo, quizá algo de deporte sabatino o de fin de semana. Entonces, de 8 a 10 meses es el parámetro que se pauta, pero cada paciente va a ser individualizado porque nosotros en rehabilitación en estos momentos trabajamos por metas cumplidas, no tanto por el tiempo, ya que un paciente, por ejemplo, Zach LaVine o en el caso de Alonso Ball, van a completar estas metas de manera más rápida, pues porque tienen un entrenamiento previo, tienen una condición física previa, pues óptima. Entonces este paciente o este tipo de atleta se va a poder retornar al deporte de manera más rápida. Pero de inicio, primera etapa va a comprender en bajar el dolor, que el paciente tenga rango de movimiento completo, que el paciente pueda restaurar su fuerza muscular. Y luego vamos implementando ciertas técnicas como parámetros para que el paciente pueda tener sus pruebas funcionales, saltos, dribleos y todo el tema del retorno al juego de manera pues precoz y sin lesiones. Lo que cambia el tiempo de la rehabilitación es el tipo de paciente y lo atlético que fuera, Sí, no los equipos, porque mito o realidad, Beethoven, dicen que afuera las cosas son mejores, que nada, tengo un dolorcito, me voy para afuera a atender. Pero yo he visto como que ustedes aquí tienen unos equipos sumamente modernos también. Entonces, ¿mito o realidad? ¿Esa rapidez de rehabilitación se debe a eso de la condición atlética de una persona o que allá afuera estamos más avanzados que nosotros? No, yo siempre he pregonado, siempre, toda mi vida, que la diferencia es hacer el trabajo en equipo. El tema de, siempre lo he hablado con Fausto y por eso nosotros estamos juntos
en RIA Sport Clinic, es hacer el trabajo en equipo, porque eso es lo que determina, acorta el tiempo, porque todo se hace bajo una supervisión, o sea, tú no haces por tu lado, yo hago por mi lado. Entonces, claro, cuando tú vuelves a ver al paciente, Fausto lo ve tarde, entonces no hay una dinámica, entonces, claro, hace alargamiento del proceso, entonces... Que no es lo que está pasando en RIA Sport Clinic, tienen todo allí en un mismo... Sí. Hay gente escribiéndome, ya está el kilómetro abnegado, está Alfredo Padilla, Pancamá, hay gente escribiéndome que quisieran conocer más detalles de esta clínica, pero en el caso nuestro, lo que a mí me ha llamado la atención, y a nosotros aquí en el canal, es esto de trasplantes de menisco, pero además, recientemente Kristaps Porzingis fue declarado con una lesión rara. Para mí lo raro fue el reporte. Sí. ¿Cómo usted va a decir que este hombre tiene una lesión rara, algo que se ve muy poco, que si un tendón está medio torcido, uno de sus tobillos, y que el hombre no puede jugar y a los 2 días está jugando? O sea, hábleme de esto. ¿Qué clase de lesión? ¿Qué fue lo que le pasó a Porzingis? Bueno, primero hay que comentar, Frank, que cuando uno habla de raro hay que envolver el tema de que es raro porque no se hace un diagnóstico rápido de eso. Entonces, claro, como pasas por múltiples diagnósticos hasta llegar, hace que la patología, además de que es muy poco frecuente, la verdad que sí, pero normalmente el tú diagnosticarla, sí que hay examen físico y todo eso, pero es una lesión difícil de diagnosticar porque muchas veces el jugador va evidentemente por un esguince del tobillo. Evidentemente hay factores de riesgo que son los que también conllevan a que una persona pueda tener, no solamente él, una persona pueda tener lo que es una lesión del retináculo medial, y esa lesión del retináculo medial entonces hace que se desencadene una luxación del tibial posterior, del tendón. Entonces, pero para que entendamos un poco, claro. No, pero vamos ahora, sí, pero en mi caso ahora se dobló el tobillo. Claro, ok, entonces, pongo el tobillo para arriba, búscale un bálsamo, una cosa. Claro, entonces vamos a hacer una cronología para que la gente entienda y la gente se va a sentir identificado y decir, sí, porque en el caso de Porzingis se habló de operación. Sí, incluso. es que hay que hacerla, porque, bueno, para entender, muchos de los televidentes probablemente sufren de pie plano. Pie plano es que no tienen ese arco plantar que anatómicamente deberíamos tenerlos todos. Entonces eso hace que el tobillo esté inestable y muchos sufren de esguince del tobillo. Muchos niños también tienen ese pie plano y los padres lo llevan porque tienen el pie se le va hacia adentro, hace una inversión y entonces tienen mucha inestabilidad. El jugador de baloncesto, muchas veces estos jugadores altos, son hiperlaxos, tienen un pie plano y entonces bueno, juegan baloncesto y tal. Hay algunos también que nosotros en el argot muchas veces no trabajan el tema de la musculatura, no hacen fortalecimiento y evidentemente tienen debilidad de los músculos que probablemente dan esa fortaleza al tobillo. Bien, cuando jugamos basquetbol, en el caso, jugamos baloncesto, tenemos esguinces múltiples. Los esguinces múltiples, que es la torcedura del tobillo, que después tú vienes y te lo amarras, te pones un vendaje y vamos a jugar otra vez sin recuperación, no hace terapia física ni nada, sigue jugando como si nada, entonces desencadena lo que es la luxación del tibial posterior. ¿Y qué es? El tibial posterior, el músculo tibial posterior viene de la parte posterior de la pierna y va y cruza por el tobillo, sería por el maleolo tibial, por la parte de detrás. Cuando tú tienes una luxación, cuando tú tienes una torcedura del tobillo, el tobillo se va hacia adentro, una inversión. Y el tendón, entonces, sería como algo que lo aguanta, como una tela que lo aguanta, una soga que lo aguanta. Entonces él se mueve pero no sale. Cuando se rompe ese retináculo medial, que es como se llama, se rompe, entonces ya no hay una estabilidad del tendón. Y el tendón cada vez que se mueve sale, y cada vez que sale rosa. Y cada vez que rosa entonces se manifiesta a través del dolor. ¿Quiere decir que se repara solamente con operación? Claro, porque tú recuerda que si el tendón está saliendo de su lugar, evidentemente para tú conseguir que no salga tienes que ponerle otra vez un retináculo que se hace con sutura para que no haya una luxación, que es desplazarse. Esto es interesantísimo. En mi época de jugador de baloncesto yo me doblaba mucho el tobillo, pero lo que es normal, el esguince, ¿verdad? Sí, claro. El tobillo me hacía esto. Entonces, esto aquí se me hinchaba muchísimo. De hecho, claro, yo tengo un tobillo deformado, que usted lo ve y dice, desde que lo ve, dice, no, ese tobillo está más grande de lo normal y no me duele.
Sin embargo, me lo protejo con una tobillera. Pero usted me está diciendo que en vez de esto, es así. Sí, claro. Que es por el lado inversión, adentro. sí, sí. Entonces, ¿cómo es la terapia para rehabilitarse de algo así, doctor Sánchez? Porque en mi época era, agarra una botella de refresco, ponla en el suelo y ya le hacía el pie. Y eso te va a... Señores, la gente inventa muchísimas cosas, pero lo real es que lo científico es lo que usted me va a decir. Sí, es importante, así como también el doctor Terrero estaba mencionando. El tobillo es una estructura compleja, ya que es pues, el último eslabón en la carga, en la biomecánica del cuerpo completo, y esto trae consigo de que necesitamos un fortalecimiento óptimo de todas esas estructuras. En eso se basa el tratamiento rehabilitador de un esguince, y es el principal enfoque para tratar de prevenir posteriormente de que el tobillo se reesguince o pueda cursar con esas torceduras a repetición. Entonces, igual, tratamos por fases. Si el paciente llegó, mire doctor, me torcí el tobillo ayer o antes de ayer, el paciente va a llegar con mucho dolor, con mucha hinchazón. El principal enfoque va a ser bajar el dolor, aumentar el rango de movimiento. Luego de que esa fase aguda pase, pues el paciente se va introduciendo poco a poco a ese fortalecimiento de estructuras y de músculos, tanto concéntricos. Pero con una botella. No. Ya tenemos muchos métodos diferentes, ya usamos dispositivos diferentes como uso de bandas, tratamiento manual, el terapeuta efectúa o ejecuta ciertos movimientos para hacer que esa estructura y ese músculo pues accione, por así decirlo. ¿Y qué es lo que realmente lleva? Porque dentro de tantas teorías escuchamos, ponle hielo, no, ponle bolsa de agua caliente, ponle el contraste, dale los dos. ¿Qué es lo que realmente se debe hacer? El hielo, yo entiendo que encoge, lo caliente es longa, pero... Fran, tú te has orientado. Me junté con usted. Sí. En Argentina duramos 3 semanas viviendo juntos. Pues estoy orgulloso de ti. ¿Cómo es Se el nota tema? que usted lo ha... Me ha enseñado. Sí. El profesor Beethoven. ¿Cómo es eso? Lesión aguda, usamos hielo. El hielo es un vasoconstrictor, el cual va a impedir que llegue más riego sanguíneo, por ende, la articulación no va a estar tan congestionada. Esa congestión de líquido, inflamación, es la que produce ese dolor, ese edema, esa hinchazón, y por eso usamos de inicio, fase aguda, el hielo. El calor, pues, siempre debe de estar seguido de ese hielo, porque si en caso de que se va a usar el contraste, porque si se deja solo el calor, pues como le dije, el calor al revés del hielo, pues va a abrir la llave, va a abrir el riego sanguíneo y la articulación entonces sí va a presentar a nivel muscular eso que usted dice, el músculo se va a elongar, se va a relajar, pero a nivel de la articulación se va a llenar de ese aumento de flujo sanguíneo y el paciente va a presentar más dolor. Señores, hay que estudiar para esto. Esta gente no son improvisada, porque lo que usted me está diciendo me responde tantas preguntas que yo me he hecho durante mi carrera de baloncetista amateur, ¿verdad? Nunca fui bueno. Pero hay un tema final que tenemos en la entrevista, Beethoven, que yo la verdad voy a tener que leer. Tengo que leerlo para no decir las cosas. Perdóneme. Frank, y eso que lo hablamos, Frank. Lo hablamos en Argentina. Tendinopatía rotuliana, ¿qué es eso? Mira, Frank, eso es una patología que es importante mencionarla porque cuando no se hace un tratamiento correcto, porque el tratamiento se basa en dos, en la terapia física y después en el fortalecimiento. Al ser un proceso inflamatorio, se hace un tratamiento después de fortalecimiento. Y es lo que nosotros hablamos siempre, esa de la dinámica y la combinación del equipo. Que por cierto, tengo que mencionar a Lionel, a Maciel, a Rayson, que son parte del equipo, Giordano, que son parte del equipo, que no podemos dejarlos fuera. De la clínica de rehabilitación en Unicef. De Rio Sport Clinic, sí. Muy Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las causas más frecuentes de dolor en la cara anterior de la rodilla es el tendón rotuliano, la tendinopatía, que se ve en jugadores de salto, baloncesto, voleibol, todo lo que envuelve el salto. En todos, pero estos más. Entonces se produce una inflamación a nivel de la inserción proximal del tendón. O sea, el paciente o el jugador te viene con el dolor en la cara anterior de la rodilla, justamente debajo de la babilla o la patela, que es el nombre que va, y refiere muchísimo dolor. Cuando entonces ellos te dicen, bueno, cuando yo juego puedo jugar, pero cuando me termino de jugar no hay quien me aguante. Entonces es cuando termina con la bolsa de hielo, full.
Hay otro ya una fase 2 ya que el jugador inicia con dolor, pero después en el transcurso del deporte se le quita hasta que termina. Cuando termina, otra vez hielo. Y ya la fase 3 está en el que el jugador no puede iniciar, no puede continuar porque ya no puede, ya le duele siempre. Entonces, cuando no se hace un buen diagnóstico y un buen tratamiento antiinflamatorio para bajar esa inflamación y evidentemente el fortalecimiento, que ya es con ejercicios para fortalecer ese tendón, entonces termina en recaídas múltiples, recurrentes. Entonces, claro, cuando terminen esas recaídas, terminamos ya que ya la terapia física ya no te fortalece, ya yo llamo a Fausto, y Fausto me dice que ya no puedo seguir, porque ya no aguanta más. ¿Y en ese caso hay que operar? Y hay que operar, entonces se hace un desbridamiento de ese tendón que está inflamado, se hace vía artroscópica y evidentemente terminamos en eso, luego ya hacemos terapia física por otra vez, ¿verdad? Después ya de esa cirugía. La clínica es especialista por el nombre de Sports Clinic para deportistas, pero ustedes atienden también envejecientes. Por ejemplo, ya yo no juego baloncesto como antes, pero yo sé en qué camino estoy y es muy probable que en un momento yo necesite una terapia. ¿Puedo arrancar para allá? Claro, Fran. Fran, tú tienes pase, Fran, tú tienes pase ahí ya. Fran, tú tienes pase. Espérate. No, la realidad de la pregunta es, ¿cuáles son los que deben asistir a una clínica como la de ustedes? Mira, todo aquel que tenga dolor, que tenga discapacidad, que no pueda ejecutar actividades de su vida diaria, que no pueda realizar el deporte de manera correcta, es un paciente que le vamos a brindar el mejor de los servicios con ese equipo multidisciplinario en el que vamos a poder ver las dos caras de la moneda, que así como el doctor estaba mencionando al principio, pues es tan importante en nuestro medio de tratar de acercar, porque es lo que va a garantizar de que el paciente tenga al final mejores resultados. Nosotros, esa moneda no debería de ser muy separada o no deberíamos de estar tan distantes, porque al final trabajamos para un mismo fin, en donde tenemos la parte quirúrgica y el expertise de esas técnicas quirúrgicas y de realizar un buen diagnóstico, pero a su vez de mi parte también realizar un buen diagnóstico, pero brindarle todo el tratamiento clínico que no involucre cirugía solamente. Entonces también brindarle luego de que se ejecute o no una cirugía, pues esa rehabilitación de manera oportuna y eficaz. También, Fran, nosotros también hacemos tratamientos ortobiológicos, o sea que está de moda el tema de plasma rico en plaqueta también. Tenemos la licenciada Zavala. Plasma rico en plaquetas. Sí, que son ortobiológicos, que son viscosuplementación, que cuando tú tienes esos procesos inflamatorios de tendones, porque yo tengo pacientes que no son solo deportistas, yo tengo muchos pacientes que son también lesionados del hombro, del manguito rotador, pacientes que son el codo del tenista, pacientes que son las articulaciones en general, también esos pacientes que tienen esas lesiones musculares, lumbares, pues evidentemente nosotros vemos todas las patologías, pero nuestro objetivo principal, el del grupo, es que usted entre y que haya una sincronización y un dinamismo entre el tratamiento tanto clínico como el tratamiento fisiatra, y claro, si no mejora, pues evidentemente ya el tratamiento quirúrgico y después encaminarlo para que usted vuelva a su vida normal y de manera óptima, tanto el que no es deportista como el que lo es. Excelente, pues yo quiero agradecerles que vinieran hoy. No sé si arrojarnos luz, en mi caso yo aprendí bastante, pero hay gente que seguro con tantos términos muy científicos se ha quedado con deseo de ir a verlos a ustedes directamente. O sea que dígale a la gente dónde está, doctor. Bueno, Fran, para ti que tú tienes ya tu pase VIP, tú y tu familia, Fran. Muchas gracias. Estamos ahí en Unicentro Plaza, que está en la plaza que está la Lincoln con 27. Estamos en el segundo nivel de Unicentro, en el local número 23. Estamos a las órdenes y evidentemente estamos abiertos ahí, y el teléfono de contacto es el 809-878-1152, ahí con mi asistente Eli. Usted va a la clínica, dice que lo vio aquí en Revista Deportiva e igual le van a cobrar. Pero vaya, doctor Beethoven, muchísimas gracias. Dale, hermano, placer, muchísimas gracias, y que no sea la última. Necesitamos seguir conociendo más de estas lesiones, sobre todo entre los deportistas. Lo que no dije fue que el doctor es médico de varias federaciones de deportes, pero bueno, ese es otro tema. No te rías, que tú sabes que es verdad. Señores, muchísimas gracias y seguimos con la Revista Deportiva.